Decía, no tenía esto preparado, pero ayer hice un hilo en Twitter que creo que viene al caso comentar ahora. Y no sé si me va a dar tiempo de que veamos a don Gustave Caillebotte y su maravillosa pintura. Pero esto creo que es relevante, miren. Decía yo que hice un hilo en Twitter porque me encontré una persona, por millonésima vez me encontré una persona que citaba una mentira gordísima de un medio de comunicación. Decía, es que qué barbaridad, en España los medios tienen permiso para mentir o están autorizados a contar mentiras. Es una cosa horrible. Al mismo tiempo estaba yo reclamándole a Ignacio Escolar, que es el director y dueño del diario.es, que antes me contestaba, ahora ya de un tiempo acá decide que mejor no me contesta. Estaba yo reclamando por lo siguiente. Miren, hubo un caso en el que el Kuwait Airlines, las líneas aéreas de Kuwait, hicieron un casting para azafatas, para asistentes de vuelo, como se llaman ahora. Y querían chicas guapas y hicieron un casting, encargaron a otra empresa que hiciera el casting, y en el proceso del casting a las chicas se les entrevistaba, y de pronto una de las seleccionadoras les decía que se podían quedar en ropa interior. Las chicas, un poco diciendo, pero yo vengo de azafata, ¿no? ¿Cómo que quédate en ropa interior? Algunas de ellas, evidentemente, que quieren el trabajo, lo hicieron sabiendo que las cosas eran ahí un poco extrañas. Entonces las vieron y las valoraron en ropa interior. Y luego hubo casos además más desagradables, como una a la que le avisaron que como era de piel oscura, pues no la iban a contratar. Cosa que pues, es órdenes de Kuwait Airlines, y ahí problema de las bestias de Kuwait Airlines y las bestias en general del mundo de las teocracias islámicas del Golfo Pérsico. Pero o de la península arábiga. Pero, quitando eso, de pronto Nacho Escolar escribió un tweet donde decía, sigue el escándalo de las solicitantes de empleo o algo así, que fueron obligadas a desnudarse. Yo le pregunté, no, yo pensé que sí habían quedado en ropa interior, que me parece bastante grave, pero ¿cómo que las desnudaron? Y no, si uno a la nota sigue diciendo que les pusieron en ropa interior. Pero si pones que las obligaron a desnudarse, pues más gente va a hacer clic en tu tweet y va a ir allí a donde estás tú y vas a ganar más dinero en publicidad, ¿no? ¿Eso es también permiso para mentir? Miren, el problema es este. La culpa no es de los medios. La culpa no es del Estado. La culpa probablemente es tuya. Los medios de comunicación privados, estaba yo explicando ayer, son negocios que se mantienen vendiendo suscripciones, o ahora los medios populistas como el diario, pues venden asociaciones. Tú eres asociado, tú eres socio. Claro, el día que es el reparto de utilidad, de beneficios para los accionistas, pues ya no eres socio. Te decían que eras socio, pero no eras. Venden suscripciones, venden publicidad. Su cobro de publicidad es directamente proporcional al número de lectores o espectadores que tienen, así que tratan de tener la mayor cantidad posible de espectadores. Ya sé que es obvio, pero es que esto lo solemos olvidar cuando nos indignamos de lo que hacen los medios, que nos son ideológicamente lejanos, y nos molesta que distorsionen, ni trastoquen, ni retuerzan la realidad, o que mientan directamente. Y nos imaginamos que están coludidos con situaciones de lo más desagradables, como la persona que me acaba de decir. Claro, es que los dueños son unas grandes compañías y entonces, pues forzosamente son parte de la conspiración para manipularnos y todo esto. Entonces, además, la gran tontería esta implica creer que un medio con el que no estamos de acuerdo nosotros, en mi caso, en medio de derecha, cuando cuento una mentira, va a manipularme a mí, me va a convencer de ser de derecha, porque soy tonto. No. Los que dicen que los medios hacen las cosas para manipular a la gente, creen que los otros son tontos y se van a dejar manipular por un medio con el que originalmente no están de acuerdo en lo ideológico. Sigue siendo una estupidez, si tú eres de izquierda, un periódico como La Razón, pues no te va, ni le interesas, ni sabe que no te va a llevar a que mañana participes en una manifestación de Vox. Y si eres de derecha, el diario
de Nacho Escolar no está para convencerte de las bondades del progreso y de la justicia social. Forget it. Cada quien tiene su público. Eso sigue siendo bastante obvio, ¿no? Y podría ser, salvo que el problema eres tú. El problema no es de los medios a los que criticas, sino a los medios que están de acuerdo contigo, los medios que tú lees. Si quieres ser informado de manera equilibrada, de manera razonablemente objetiva, aunque la objetividad absoluta no se puede conseguir, y llega un filósofo y te cuenta esa historia siempre. Cuando hablas de periodismo objetivo, la objetividad perfecta no se puede conseguir. No, joder, pero se puede conseguir algo que no sea la subjetividad absoluta y la sola opinión. Se puede tratar uno de acercar a los hechos como son de la manera más cercana posible. Si quieres que te den datos, si quieres que te den hechos, tienes que estar dispuesto a leer notas que van contra tus ideas, contra tus creencias, contra tus convicciones, contra tu militancia, críticas a tu partido, críticas a tu líder, a tus proyectos, verdades incómodas, ideas provocadoras, etc. Y esto no lo quiere casi nadie, probablemente tú no lo quieres. Pongo ejemplos. Si tú estás totalmente a favor de todos los derechos de las personas transgénero, no quieres oír críticas a las leyes transgénero que se han hecho hasta la fecha. Si por otro lado tú detestas la sola idea del transgenerismo, del hecho de que hay personas que son transgénero, no estás dispuesto a que te digan que las personas transgénero tienen derechos y que deben ser respetados. Si tú estás convencido que los palestinos son única y exclusivamente víctimas, no estás dispuesto a que tu medio te cuente que Hezbollah lanzó 26 cohetes y mató a 15 israelíes. Ni estás dispuesto a que te cuenten que los palestinos tienen representación en el Knesset, en el Congreso israelí. Porque eso disminuye el victimismo exagerado e innecesario. El pueblo palestino ha sufrido lo suficiente sin que se exagere su sufrimiento, pero que a ti te hace sentirte mejor. A ti, al pueblo palestino le das igual. Pero si por otro lado tú crees que Israel es el país más justo, más democrático del planeta, pues no quieres escuchar cuando Israel destruye casas, cuando los colonos matan a palestinos, cuando se humilla a los palestinos que entran a trabajar a Israel y se les humilla en la frontera, o cuando se responde a los rockets de Hezbollah con bombardeos. Uno quiere que un mundo blanquísimo donde no pasa absolutamente nada, Israel es buenísimo, y otro quiere uno en el que los palestinos nunca hicieron nada malo ni volaron ningún camión escolar lleno de niños, ¿no? La realidad no es como tú quieres. ¿Estás dispuesto a que te cuenten eso? ¿Estás dispuesto a que te digan que tal gobernante socialista es corrupto o que tal gobernante de derecha es un imbécil? Si no estás dispuesto, tú eres parte del problema. Yo recuerdo un caso una vez, en el diario salió, no me acuerdo por qué, una crítica a Pablo Iglesias, una crítica bastante bien fundamentada. Y los comentarios eran aterradores. Gente que dejó de ser socia, fíjate, o sea, dejó de pagarle dinero a Nacho Escolar, pero al mismo tiempo dejó de ser parte del público al que le dices al publicista, mira, te van a leer 3,000 personas. Uy, no, bueno, 2,999, ¿por qué te salió? Porque critiqué a Pablo. Gente que insultó a Nacho Escolar de una manera brutal, gente que se horrorizó, gente que acusó al diario de haberse vendido, etcétera, etcétera. Bueno, unas ofensas brutales. Y esto lo mismo va a pasar si el ABC comenta algo hiriente sobre la jerarquía católica, si el mundo público se le escapa una nota elogiosa a alguna acción del gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, habrá gente que quiera acabar con el diario, porque ¿cómo se atreven? Los medios reaccionan a sus lectores, porque de eso viven, de eso cobran los reporteros, de eso cobran los que limpian, de eso cobran los que hacen la contabilidad, de eso cobran los que hacen los sistemas, de eso cobran todos los que forman un periódico, y que no son solamente los reporteros, aunque a los reporteros nos gusta creer que somos más importantes, no es cierto. Pues si tú perdonas las mentiras, los sesgos del medio que te parece maravilloso, y al mismo tiempo atacas a los medios que hacen lo mismo del otro lado y te parecen despreciables, tú no estás defendiendo tus ideas.
No estás defendiendo principios, no estás defendiendo la información, no estás defendiendo el periodismo serio. Estás defendiendo la mentira siempre y cuando sea la tuya. La estás pidiendo, la estás pagando, la estás exigiendo, la estás abrazando. Tu sesgo de confirmación está dándole forma a los medios desinformativos. Tu necesidad de una cámara de eco le exige a los medios que repitan lo que te gusta, y tu negativa a imaginar siquiera que puedes estar equivocado o que tu visión no es exactamente la real impone que todo lo que tú pides es que te den masaje, no información. Y si así es, el problema eres tú. Una ciudadanía no puede ser informada si no quiere ser informada. Si no tienes una base de gente que quiera información, le guste o no, no hay medio que se sostenga. Por eso el lema del Washington Post es: la democracia muere en la oscuridad. La oscuridad es la mentira. La polarización que estamos viviendo y la polarización que estamos asumiendo muchas veces como forma de romper toda convivencia democrática es una forma de darle la espalda a la información que nos resulta inquietante, a los datos, a los hechos molestos, a que si un partido enemigo mío hace algo bueno, no puedo decir yo, bien, oye, me estoy contigo. Uy, no, estás traicionando. Traicionando esto como si fuera un partido de fútbol. Ver el mundo como un partido de fútbol. Un medio no puede ser heroico si no tiene público. Si quieres medios heroicos, necesitas ser su público y no el público de una cámara de eco. Para ser heroico en cuanto al manejo valiente de la información, se necesita un público que le exija eso a los medios. Si quiere que contrate y deje libres de hacer a los mejores reporteros gráficos, a los mejores cronistas, a los mejores entrevistadores y darles libertad de hacer su trabajo, necesita un público que esté dispuesto a pagarlo. Si no estás dispuesto a leer nada incómodo, ni el Estado, ni los medios, ni una organización supervisora de la veracidad de los medios con sus fact-checkers, que son como los fact-checkers de Maldita, que me levantaron a mí unos falsos enormes, que si a mí me daba sueldos el PSOE, que lo hizo el dueño el fundador de Maldita, de Maldito Bulo, me levantó bulos en Twitter. Esos fact-checkers no te van a resolver el problema de los medios. El problema eres tú y los medios que estás dispuesto a recibir y por lo que estás dispuesto a pagar. Lo siento mucho.